Gracias por seguir en sintonía. Vamos a darle a conocer ahora nuestro segundo tema, porque la Sala Primera de Mayor Riesgo rechazó otorgar una medida sustitutiva a 4 militares que han sido sentenciados por crímenes durante el conflicto armado interno. Los procesados y militares retirados Francisco Luis Gordillo, Manuel Antonio Callejas y Manuel Benedicto Lucas García fueron sentenciados con penas de 33 a 58 años de cárcel. Los jueces del Tribunal C de Mayor Riesgo en mayo del 2018 los encontraron culpables por la desaparición de un adolescente y otros hechos criminales cometidos durante el conflicto armado interno en Guatemala. La abogada defensora pidió a los magistrados de la Sala Primera de Mayor Riesgo que se les otorgara un arresto domiciliario, que las penas de prisión fueran cumplidas en sus residencias. La defensora alegó que los militares retirados son parte de la población reclusa vulnerable ante la pandemia por el COVID-19. Que se revisen estas medidas de coerción debido a su avanzada edad y que se vayan a sus hogares, a sus domicilios o residencias en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con vigilancia como el honorable tribunal dispone. No existe peligro de fuga, como dije, no existe obstaculización para la averiguación de la verdad. Los magistrados de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones para casos de mayor riesgo, después de analizar la petición de la abogada, rechazaron que los procesados Francisco Luis Gordillo, Manuel Antonio Callejas y Manuel Benedicto Lucas García cumplan una sentencia con arresto domiciliario, como lo pidió la defensora jurídica. Bueno, qué tema, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo que fue el conflicto armado interno que durante 36 años tuvo a Guatemala en vilo y que todavía hay consecuencias. Así que veamos los siguientes datos, por favor, acá en pantalla de A la Medida. Como de todos es sabido, Sandy, en el periodo comprendido desde el 13 de noviembre del año de 1960 al 29 de diciembre del año de 1996, se combatió en Guatemala lo que se llama la guerra civil, el conflicto armado interno. Durante el gobierno del presidente Álvaro Arzú se firmó, como tú recordarás también, el último de los acuerdos de paz, donde se otorgó además amnistía total para los 4 grupos que conformaban la guerrilla guatemalteca, en aquel momento ya organizados bajo el nombre de URNG. Este beneficio de amnistía total no alcanzó, hay que aclararlo, para cubrir jurídicamente a los militares que estuvieron involucrados en esta lucha interna de 36 años. Esto es lo que explica la razón por la cual estos 4 exoficiales del ejército fueron condenados a varios años, pero estamos hablando desde 38 a 58 años de prisión por el delito de lesa humanidad llamado desaparición forzada. Y esto explica también, Sandy, por qué no vemos en tribunales, por ejemplo, a exmiembros de las 4 facciones que conformaron la guerrilla en Guatemala. ¿Qué te parece? Julio, obviamente sabemos que todos tienen derecho a hacer solicitudes como estas, pero derivado entonces del caso que llevaron ellos, el caso Molina Teyssen. Exactamente, aparte de esto, de la situación que se vive actualmente por la pandemia, fueron parte de los argumentos, situaciones de salud. ¿Valía o no valía la pena otorgar una medida, Julio, conociendo entonces el contexto? Aquí hay situaciones que yo creo que de una manera racional, de una manera lógica, utilizando esa sana crítica razonada que debe de haber, hay que tomar en la consideración y en el contexto coyuntural que estamos viviendo en Guatemala. A ver, estamos hablando primero de militares que no tienen una sentencia firme. ¿Por qué te digo que no tienen una sentencia firme? Porque obviamente que fueron condenados en primera instancia, están en apelación especial y todavía después de eso les toca, si siguen saliendo condenados, pues el tema de la casación. Luego, son personas ya de 60, 70 o casi 80 años, algunos de ellos, y estamos dentro del contexto del COVID-19. Si hay un beneficio que se va a otorgar a las personas que tienen este alto riesgo, pues temporalmente, mientras esto todavía no pasa en Guatemala, yo creo que es perfectamente procedente el aplicar una medida sustitutiva o alternativa en este momento, por cuestión de seguridad, porque al final de cuentas ni van a terminar cumpliendo la condena, eso es obvio. Puede haber la posibilidad de que en estas apelaciones cambie la misma situación jurídica de los 4 militares y al final de cuentas, ¿qué va a pasar si alguno de ellos se contagia y muere, Sandy? Exacto.
casos que ya han sucedido, donde incluso ya se han pedido algunas medidas, no se otorga, se contagian y han fallecido. Esta es una cuestión, yo diría, no solo de lógica, de sentido común, sino que hasta de humanidad, ¿verdad? Es decir, primero, para mí no tiene ningún sentido ni ninguna lógica, pero eso tendrán que explicarlo quienes negociaron los acuerdos de paz, que el tema de la amnistía total se haya dado solo para uno de los dos bandos involucrados dentro del conflicto armado interno. Ahora, ¿cómo es posible, verdad, que ante esta situación y ante esta cuestión a ellos se les está condenando por un delito denominado de lesa humanidad, es decir, violación a los derechos humanos, desaparición forzada? Y yo pregunto, ¿y no es violación también a los derechos humanos de estos 4 militares mantenerlos en este momento, al menos, en esa situación de vulnerabilidad en el encierro del sistema penitenciario? Y es que a la larga esto refleja, Julio, esa debilidad que existe en el sistema. Por ejemplo, otro escenario sería si ya estuviera funcionando el control telemático, es decir, los brazaletes. Pero como obviamente se tiene el temor de una fuga, de cualquier situación, no hay entonces ese control que se pueda tener para decir, bueno, vamos a otorgarlo y vamos a estarlo monitoreando donde se encuentra para de esta forma dar cierta tranquilidad también, pero lamentablemente este sistema no está funcionando y por lo tanto pues no es una garantía que al final le puede dar a un juez, por ejemplo. Es una cosa terrible que no funcione el control telemático en Guatemala, que solo esté puesto allí en letra negra, que no sirve absolutamente de nada, que exista esa aprobación si en lo pragmático yo no lo puedo utilizar. Pero también es terrible, Sandy, el ver cómo aquí en Guatemala aquello que debería ser lo último que se pierde, que es la libertad, es lo primero que terminas perdiendo. Es decir, están condenados, repito, en primera instancia, pero no están totalmente vencidos en juicio por las apelaciones que existen. En cualquier otro país, en cualquier otra realidad, por ejemplo, para el derecho anglosajón, si estuviéramos en Inglaterra, si estuviéramos en Estados Unidos, estas personas estarían todavía en libertad mientras se resuelve definitivamente su proceso. Entonces, uno aquí no entiende, ¿verdad?, por qué no hay esa situación, no solo de lógica, sino que inclusive hasta de seguridad por las mismas personas. Y parece hasta un poco injusto esta situación. Por supuesto. Hay otros datos y yo te quiero pedir en este momento que puedas compartirlos con nosotros. Por supuesto, Julio. Veamos en pantalla entonces porque haciendo uso de los recursos legales a su disposición, en audiencia de revisión de medida, la defensa técnica solicitó el arresto domiciliario como medida sustitutiva. La petición de la defensa se ampara jurídicamente, primero, en el hecho que no es una sentencia firme, ya que aún hace falta resolverse la apelación especial y eventualmente la casación. Y segundo, que uno de los argumentos aparentemente de mayor peso para la defensa es el hecho que por la edad de los militares, estos pertenecen al grupo de personas que son vulnerables al COVID-19. Aunque no lograron su objetivo en cuanto al beneficio del arresto domiciliario, esto no significa que los 4 exmilitares no tengan el derecho a que se resguarde su salud y lo pueden presentar nuevamente, Julio, este tipo de solicitudes. Eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los derechos humanos siguen estando vigentes y uno de los 30 derechos humanos, esto hay que recordarlo, es el derecho a la salud. Otro de los 30 derechos humanos definitivamente es el derecho a la vida y aquí están poniendo en riesgo la vida de estas personas. No estamos diciendo que no enfrenten el proceso penal, de hecho ya lo están haciendo, pero lo que sí estamos tratando de que la gente entienda es cómo funciona a veces de perversa la llamada justicia, porque termina también cometiendo varias injusticias, termina cometiendo varias arbitrariedades. Se les está juzgando a estos 4 militares por una aparente o supuesta o comprobada, según por lo menos en esta primera instancia, violación a los derechos humanos, pero en este momento se les viola los derechos humanos a ellos. Entonces aquí vemos como una de cal y una de arena por parte del Estado guatemalteco y eso es lo que en mi criterio no tiene ninguna lógica ni en lo jurídico ni en el aspecto simplemente humano, ¿verdad, Santi? Definitivamente. Así que eso es lo que ha sucedido. Nuevamente se tiene una solicitud de una medida sustitutiva por el contexto del COVID-19. Nuevamente se niega la misma, Julio. Yo creo que ya deben de tomar una decisión o al menos pues crear algún plan o proyecto en el sistema de justicia para estos casos, porque mira cuántos meses llevamos ya de la pandemia. Supuestamente ya existe, pero no se aplica, ¿eh? Todavía no se aplica. ¿Por qué?
y con esto terminamos, porque supuestamente esto debe de aplicarse para mujeres embarazadas, para mujeres que tienen ahí a sus hijos en prisión, que hasta los 4 años lo pueden hacer, y para grupos vulnerables, que son las personas con enfermedades crónicas y las personas que sobrepasan los 60 años. Pero en la práctica no se está haciendo. Así que júzguelo usted, véalo usted y analícelo, porque usted tiene siempre el mejor concepto allá en su casa. Nosotros continuamos con la información aquí en A la Medida.